Bueno, en este momento vamos a comenzar una especie de discusión sobre lo que es el desplazamiento forzado y vamos a tratar de vincularlo con el fenómeno del desplazamiento en Colombia. A la vez vamos a tratar de dar unas conclusiones en las que podamos vincular lo que es el fenómeno del desplazamiento a nivel general, a nivel mundial, con concretamente el contexto colombiano. Pensamos que el desplazamiento forzado como tal, fuera que es aberrante, es un fenómeno que sucede en todas las partes del mundo. Es un fenómeno que se da en gran medida a causa de la violencia por grupos al margen de la ley y los estados pues en cuestión. El fenómeno lo que hace en gran medida es posibilitar las movilidades de grandes comunidades o de pequeñas comunidades también, como lo podemos evidenciar en nuestro país, hacia zonas donde tal vez el riesgo de quedar pues en medio de un conflicto armado es menor que en el territorio en el que se está presentando en ese momento. Si bien el conflicto no es el único factor que posibilita el desplazamiento, hay otros como el abandono estatal, que también hacen que las grandes comunidades o pequeñas comunidades tomen la decisión de dejar el territorio en el que están y más bien se transporten hacia la ciudad, muchas veces sin recursos, muchas veces sin un lugar al cual llegar, inclusive sin empleo. Entonces, vale, contanos vos qué pensás pues, de este fenómeno del desplazamiento. Bueno, cuando tú mencionas como las particularidades o los momentos en por qué posiblemente se pueda dar este fenómeno que es casi permanente en Colombia y que se deriva a partir de distintos tintes políticos, también cuando lo hablábamos mencionabas algo muy importante, y es que también se da el desplazamiento por falta de oportunidades, y es que muchas veces la educación o distintos, oportunidades laborales no se presentan más que todo en zonas rurales. El desplazamiento en Colombia, si bien ha sido hace muchísimos años, no tiene el reconocimiento internacional que debería tener, o las acciones internacionales y nacionales para mitigar un poco como este fenómeno. También es importante como no sé, tener en cuenta que este fenómeno no solamente se da por la creación del conflicto interno de ciertos grupos armados, sino que también este conflicto tiene ciertos tintes políticos, donde por intereses, valga la redundancia, políticos, se presentan y se viven cada vez como más... ¿Qué consideras sobre el desplazamiento? Pues bueno, considero que es un fenómeno, hablando de los derechos humanos, bastante grave, porque desde que a las personas no se les brinden las oportunidades ni las cosas mínimas para llevar una vida digna, para tener un trabajo justo y bien remunerado, hablando de las poblaciones campesinas que tienen un trabajo fundamental para el país desde el asunto agricultor. Es claro que todas estas condiciones llevan a que este fenómeno haya estado vinculado a las mayores problemáticas por las que pasa el país, y que básicamente el gobierno ni el Estado tiene ahora mismo el interés político, social y económico para poder contrarrestar este fenómeno, pensando desde los derechos humanos de las personas. Correcto. Nos habías dicho algo sobre el silencio que hay de parte de los medios de comunicación, algo que es como si de alguna manera el país quisiera no revelar esa otra cara que tiene la cultura en Colombia, ¿no? Ese fenómeno del desplazamiento, que parece como si fuera algo vergonzoso, algo que no quisiéramos que se sepa, y sin embargo nos afecta y nos toca a todos en las grandes urbes, porque cuando estas personas se movilizan o se desplazan desde sus lugares de origen, vienen aquí a la ciudad y comprometen la economía, la vida política y la vida social de todos, porque entonces crece el desempleo, enfermedades, el poco acceso a la salud. Incluso uno ve pequeñas comunidades indígenas con niños muy pequeños, tal vez malnutridos, o incluso algunos pues en condiciones en las que tal vez necesitarían mayor acompañamiento clínico. Pensar el desplazamiento en Colombia nos remite necesariamente a las épocas de colonización.
el fenómeno del desplazamiento en Colombia es como una constante, hace como parte de nosotros ya, porque en el momento en que se empiezan a llegar estas pues grandes comunidades europeas para acá, para conquistar, para trabajar su tierra y todas esas cosas, el colombiano promedio en su época huye del conflicto y se desplaza hacia la montaña, o sea, son lugares de difícil acceso y sabe que son lugares a los que la guerra nunca va a llegar. Entonces empiezan a construir nuevas comunidades que se basan en la agricultura, todo eso, el campesinado empieza a crecer, y eso hace que varias comunidades pues como que determinen ciertas localidades de la montaña, de la zona rural, en las que van a empezar una especie de comercialización entre ellos, ya muy aislada del Estado, lo que desemboca también pues en un crecimiento económico que solamente es para ellos, pero que queda muy separado del país, por lo que el acceso del Estado se complica y se dificulta en muchas ocasiones. Cuando tú hablas del tinte político, no solamente se habla de que están, no sé, haciéndose o haciendo caso omiso a esta problemática, sino que juega en doble vía. Cuando están justamente en tiempos de política, se utiliza, y es uno de los mayores virales, para convencer a la gente de que se vote por X o Y candidato, diciendo que se va a disminuir o se va a trabajar más por el asunto del desplazamiento forzado, desplazamiento que se vive pues en el país. Pero en el momento en que ya se llega, no sé, al objetivo que se quería llegar inicialmente, se olvida y se deja a un lado como las propuestas o lo que se habló inicialmente ante una apuesta política. Pero también tiene un tinte político porque los lugares en los que determinada población no votó por determinado candidato pareciera que automáticamente se aislaran, y ese candidato que se eligió no suple las necesidades justamente porque no encontró ahí en esa población un apoyo. También con el tinte político pues no es para nosotros como un secreto de que la política es la que más viene precedida con conflicto. Entonces acá está muy marcado lo de izquierda y derecha, y justamente por eso se han producido como varios conflictos, y no es algo oculto lo de pues, que asesinan líderes sociales. Eso viene precedido de un tinte político que hace que estos líderes justamente también tengan la necesidad de desplazarse, y si no se desplazan pues lastimosamente están siendo asesinados. Entonces el tinte político ahí es bien importante, porque también para mí sería como un eje central causante de por qué se presenta este fenómeno. Bueno, con respecto al tema de estas comunidades que se desplazan y llegan a la ciudad, desde un punto de vista urbanístico, tenemos estos barrios de invasión que tenemos en las periferias de una ciudad como Medellín. Es una problemática que desafortunadamente el Estado no se ha preocupado por contrarrestar, sino que inmediatamente tratan de legalizar o de dejar a estas comunidades en estas zonas por un tema de conveniencia, ¿sí? Porque estas comunidades están en una necesidad constante en las que no tienen las condiciones mínimas que deberían tener pues una persona que vive en la ciudad. Entonces es claro pues que este fenómeno afecta no solamente a nivel rural, sino que en las ciudades ya también este fenómeno está muy arraigado. Sí, cuando mencionábamos al inicio que no solo el conflicto es causante de desplazamiento, tomemos como ejemplo estas zonas del país en las que rara vez el Estado llega con recursos para la población, es decir, hospitales, centros educativos, o incluso el trabajo como tal, que no es bien remunerado, como la zona general de Colombia, que sabemos que es uno de los trabajos más mal remunerados del país. Esta falta de oportunidades y falta de acceso a diferentes instituciones pues, del Estado genera que el campesinado como tal tome la decisión de venirse para la ciudad, buscando educación para sus hijos, salud en general para sus familias, y pues un empleo más digno, un empleo que sí sea bien remunerado. Y eso tiene una incidencia gravísima en la economía del país, y es la siguiente: cuando el campesinado como tal
decide venirse para la ciudad, esa tierra que se trabajaba antes y producía de alguna manera los alimentos que llegaban a la ciudad, se van a quedar como en stand-by, ¿cierto? Entonces el país ya tiene que empezar a traer más alimentos y cosas de afuera, tal vez más costosas para nosotros, teniendo en cuenta que nosotros somos un territorio muy rico y muy abundante, pero no hay quien trabaje la tierra. Es un trabajo tan denigrado hoy que el campesino en general decide reunir los recursos necesarios para mandar a su hijo a estudiar en la ciudad, para que no se dedique a una vida del campo, porque se tiene por entendido que es una vida que no vale la pena vivir. Y bueno, yo creo que para finalizar ya la discusión, hacemos pues una invitación a que nos empoderemos un poco más del asunto. La problemática de los líderes sociales nos toca a todos, es un problema económico, social, político, al que hay que prestarle mucha atención. Muchas gracias.